Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros comisionados, secretario ejecutivo, compañeros del Instituto de Transparencia y por supuesto a todas las personas que nos están siguiendo en las redes, en las comunicaciones por internet. Les doy la bienvenida a esta 14ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur. Después de saludarlos, le voy a pedir por favor al secretario ejecutivo que tome la lista de asistencia. Como lo instruye, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez. Presente. Comisionado licenciado Carlos Oswaldo Zambrano Sarabia. Presente. Muy bien. Comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Muy buenas tardes, presente. Le informo, comisionada presidenta, que hay quórum. Excelente. En razón de que hay quórum legal para esta sesión pública ordinaria, se consideran válidos los acuerdos tomados en el desarrollo de la misma. Como acto seguido, le pido por favor, secretario ejecutivo, que dé lectura a la orden del día propuesta. Como lo instruye, comisionada presidenta. Orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la 13ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, de fecha 18 de junio del 2025. Punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, de fecha 27 de junio del 2025. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de medidas de apremio de la ponencia de la comisionada presidenta, la doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez, que son los expedientes recurso de revisión 007 del 2025, el recurso de revisión 016 del 2025, recurso de revisión 049 del 2025, el recurso de revisión 131 del 2024, el recurso de revisión 167 del 2024, recurso de revisión 170 del 2024, recurso de revisión 173 del 2024, el recurso de revisión 176 del 2024, recurso de revisión 194 del 2024, recurso de revisión 209-2024, recurso de revisión 221-2024, recurso de revisión 224-2024, recurso de revisión 230-2024, recurso de revisión 242-2024, el recurso de revisión 248 del 2024. Punto número 6. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de la ponencia del licenciado Carlos Oswaldo Zambrano Sarabia. Son los expedientes. Recurso de revisión 387 del 2022, el recurso de revisión 002 del 2025, el recurso de revisión 071 del 2025. Punto número 7. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de medidas de apremio de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Son los expedientes. Recurso de revisión 229 del 2024, recurso de revisión 234 del 2024, recurso de revisión 241 del 2024, recurso de revisión 247 del 2024, recurso de revisión 015 del 2025, el recurso de revisión 039 del 2025. Punto número 8. Presentación del informe del ejercicio del presupuesto del ITAI Baja California Sur 2025 correspondiente al segundo trimestre, abril, mayo y junio, de conformidad a lo establecido en el artículo 22, fracción 7 del Reglamento Interior del ITAI Baja California Sur. Punto número 9, asuntos generales. Punto número 10, clausura. Lugar, sala de juntas virtual del ITAI Baja California Sur. Fecha, miércoles 16 de julio del 2025, hora 13 horas. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, comisionados. ¿Algún comentario a la orden del día? No, sin comentario de mi parte. Muchísimas gracias. Bien, entonces le pido por favor al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto respecto a la orden del día propuesto. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración el orden del día propuesto, solicitando sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor de la propuesta. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.
Muchísimas gracias. En cuanto a lo que corresponde al punto número 3, es la lectura y aprobación en su caso del acta de la décima tercera sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur de fecha 2 de julio del 2025. En virtud de que el acta fue turnado a sus correos electrónicos sin haber recibido alguna observación al respecto, se obvia la lectura y entonces le pido por favor al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto correspondiente. Como lo instruye, comisionada presidenta. Someto a su consideración la aprobación del acta de la 13ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 2 de julio del 2025, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el acta de la 13ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 2 de julio del 2025. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 4, es la lectura, discusión y aprobación en su caso de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur de fecha 27 de junio del 2025 y de igual forma, en razón de que se mandó sus correos electrónicos sin ninguna observación, obviándose la lectura, le pido por favor al secretario ejecutivo que tome sentido del voto. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación del acta de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 27 de junio del 2025, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el acta de la primera sesión pública extraordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 27 de junio del 2025. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 5, corresponde lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia de su servidor, así como las medidas de apremio que se están dictando. Primero tenemos el expediente 007 del 2025, cuya autoridad responsable es el Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, cuyo sentido es que se dicta medida de apremio de amonestación pública por no haber dado cumplimiento en tiempo y forma. El recurso de revisión 016, cuya autoridad responsable es el organismo operador municipal del sistema de agua potable y alcantarillado y saneamiento de Los Cabos, Baja California Sur, cuyo sentido de la resolución de igual forma es que se dicta medida de apremio consistente en amonestación pública. El recurso de revisión 049-2025 del Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, donde de igual forma se dicta medida de apremio que consiste en amonestación pública. En el mismo sentido, el expediente de recurso de revisión 131-2024 del Ayuntamiento de La Paz, el recurso de revisión 167 del 2024 de igual forma del Ayuntamiento de La Paz, el recurso de revisión 170-2024 del Honorable Ayuntamiento de Mulegé, el 173-2024 también del Honorable Ayuntamiento de Mulegé, el recurso de revisión 176 del 2024 también del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, el recurso de revisión 194-2024 del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, el 209-2024 del Ayuntamiento de La Paz también. De igual forma, el 221-2024 del Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. El 224-2024 del Ayuntamiento de La Paz también. El 230-2024 del Ayuntamiento de Mulegé. El 242-2024 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur. Y por último, el 248-2024 del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, donde de igual forma se dicta medida de apremio consistente en amonestación pública. No sé si tengan algún comentario, compañeros comisionados, al respecto de lo que se está proponiendo el día de hoy por esta ponencia. Sí. Adelante, comisionada.
Sí, nada más comentar que he llevado a cabo la revisión de los proyectos que está presentando de imposición de medida de apremio. Coincido en el sentido, toda vez que, según lo observado dentro del expediente, los sujetos obligados que acaba de mencionar, efectivamente no ha dado cumplimiento a la resolución ya aprobada en su momento por el Pleno de este Consejo General. Es cuanto. Muchísimas gracias, comisionada. Comisionado Zambrano, ¿algún comentario? Sí, pues que es lamentable que pues, tengamos que estar imponiendo medidas de apremio, pero pues no queda otra alternativa, por la ley así lo establece. Sin embargo, pues ojalá que a través de esta medida las autoridades den cumplimiento a esta obligación de entregar la información. Estamos viendo que se están imponiendo medidas de apremio, pero pues que es ya como última medida para tratar de dar cumplimiento. Y pues ojalá que se salga adelante con la información, ¿no?, que se está solicitando. Yo creo que el instituto ha sido benévolo en la parte de trabajar de la mano con los sujetos obligados para siempre atenderlos, asesorarlos y que estén en condiciones de contestar y de dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y a las solicitudes de información. No olvidemos que somos un ente garante de los ciudadanos respecto a este derecho fundamental. Somos la garantía. Y tristemente, ver este tipo de situaciones, pues obviamente nos pone a pensar si el haber sido demasiado benevolentes y el trabajar o tratar de trabajar coordinadamente ha sido negativo, y pues eso es preocupante. Yo confío igual que esta medida de apremio consistente en amonestación pública sea suficiente para que den cumplimiento. Es importante aclarar, y creo que para las personas que nos están viendo, que el imponer una medida de apremio después de una resolución no significa que con eso se cierre el expediente y que ya cumplió el sujeto obligado. El sujeto obligado, aún con esa medida de apremio, tiene que dar cumplimiento al requerimiento que se les haya formulado en la resolución, porque hasta que no cumplan con la garantía o con el derecho de darle al ciudadano lo que está pidiendo, pues seguirá estando en incumplimiento y la sanción o la medida de apremio, pues se va a una escalada mayor. ¿Esto qué significa? Que obviamente después de la amonestación pública, si siguen sin cumplir, pues podemos ocurrir a lo que sería una sanción económica directamente al servidor público que haya incumplido o a quien se le pueda atribuir esa responsabilidad y que posteriormente, si no cumplen tampoco ahí, pues tendríamos que buscar cómo imponer un crédito fiscal y bueno, la escalada de sanciones va en su momento hasta el titular del sujeto obligado y creo que eso sería lo lamentable. Quiero confiar en que en este nuevo modelo de Estado que estamos viviendo, donde la transparencia va a sufrir un cambio en su forma de dar garantía a un derecho humano que está no solamente reconocido en nuestra Constitución, sino en los demás documentos y tratados, convenciones, pactos y protocolos que México ha firmado de manera internacional, sometiéndose voluntariamente en el Pacta Sunt Servanda, ¿no? Va a ser suficiente para que puedan cumplir. Pero bueno, para no perderme mucho del punto, creo que es lamentable, como bien comentan, que se estén imponiendo medidas de apremio, pero esperemos también que cumplan los sujetos obligados a la brevedad. Muchísimas gracias por mi parte. Entonces le pido al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto, por favor. Como lo instruye, comisionada presidenta. Someto a su consideración la aprobación de los proyectos de medidas de apremio enlistados en el punto 5 de la ponencia de la comisionada presidenta, doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor de los proyectos. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta, doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de medidas de apremio enlistados en el punto número 5. Perfecto, muchísimas gracias. En cuanto al punto número 6, corresponde a lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de recursos de resolución, proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, quien se le concede el uso de la voz. Adelante, comisionada. Gracias, comisionada. Sí, efectivamente traigo a este pleno 3 asuntos. Uno de ellos, siguiendo en concordancia con lo que estábamos platicando, es una medida de apremio
al sujeto obligado, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. De hecho, no es directamente al sujeto obligado, sino a una persona en específico. Acaba de decir que en este asunto ya hay un antecedente por parte de su ponencia en el expediente 59 y pues aquí también estoy proponiendo se imponga la medida de premio a este funcionario público. De igual forma traigo el recurso de revisión 2 del diagonal 2025 que tiene como sujeto obligado el Sindicato Único de Trabajadores del Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. En este asunto se propone confirmar la respuesta que otorgó el sindicato. Y por último, el recurso de revisión 71-2025 que tiene como sujeto obligado el Ayuntamiento de Mulegé, quien no entregó la información y estamos ordenando entregue la información que solicitó el recurrente. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, comisionada Cintia? No, es sin comentarios, coincido con el sentido de los proyectos que está presentando el comisionado Zambrano. Muchísimas gracias. De mi parte igual, coincido totalmente. Entonces le pido por favor al secretario ejecutivo que para darle formalidad a esto, le tome el sentido del voto al pleno. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de recursos de revisión de la ponencia del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, enlistados en el punto 6, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia del licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, enlistados en el punto 6. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 7, corresponde a lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de la ponencia de la comisionada maestra Vanessa Macías Ramos, a quien también le agradezco siempre estar al pendiente de toda la revisión de los recursos y de todos los documentos que sometemos a votación aquí. Y bueno, adelante, comisionada, tiene el uso de la voz para exponer sus proyectos. Muchas gracias, comisionada. Pues sí, como bien lo comentas, pongo a consideración de este pleno. Son 6 proyectos de imposición de medidas de apremio a los siguientes sujetos obligados, a los siguientes titulares de unidades de transparencia de los siguientes sujetos obligados. El primero de ellos es el derivado del expediente 229-2024, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. El segundo es el expediente 234, diagonal 2024, cuyo sujeto obligado es el organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Los Cabos. El tercero es el expediente 241, diagonal 2024, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. Así como el cuarto, que es el expediente 247, diagonal 2024, Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. El expediente 15, diagonal 2025, y cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. Y por último, el derivado del expediente 039, diagonal 2025, cuyo sujeto obligado es el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Entre estos 6 expedientes que estoy proponiendo son imponer medidas de apremio consistente en la amonestación pública en virtud de que a la fecha no han dado cumplimiento a las resoluciones. No obstante, esas resoluciones, una de ellas en marzo aprobada por el Pleno y otras de ellas aprobadas durante el mes de mayo del presente año. Es cuanto. Muchísimas gracias, comisionada. ¿Algún comentario, comisionado Zambrano? No, ningún comentario al respecto. Perfecto. Entonces le pido por favor al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto correspondiente. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión correspondientes a la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, enlistados en el punto número 6 de la orden del día, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad las resoluciones del recurso de revisión correspondientes a la ponencia de la maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, enlistados en el punto 6 de la orden del día. Perfecto, muchísimas gracias. En cuanto al punto número 8, corresponde a la presentación del informe
del ejercicio del presupuesto del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur 2025, que corresponde al segundo trimestre, que es abril, mayo y junio, de conformidad a lo establecido en el artículo 22, fracción séptima del Reglamento Interior del INTAI. Le pido por favor al coordinador de administración, a quien le reconozco todo su trabajo, su esfuerzo, su empeño, su dedicación, su integridad, que se tome el uso de la voz para hacer la explicación de este informe que se les hizo llegar a sus correos electrónicos y que tienen ustedes en disponibilidad para poder observar, y cualquier comentario, adelante. Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Con su permiso del Pleno, les presento el informe del presupuesto ejercido del segundo trimestre correspondiente a abril a junio del 2025. Como lo pueden ver en los capítulos, en el material que se les proporcionó del informe, en el capítulo 1000 de servicios personales hay un ejercido de 4,231,154 pesos. En el que corresponde al capítulo de materiales y suministros, hay un ejercicio de 277,711,96. En el capítulo de servicios generales, hay un ejercicio de 963,403,77. Y en ayudas sociales hay un presupuesto ejercido de 5,350. Y en el último capítulo, que corresponde al 5,000 de bienes muebles, hay un ejercicio de 11,778. Esto da un total de presupuesto ejercido al segundo trimestre de 5,489,398, que corresponde a un 40% del total del presupuesto anual que tenemos para operar. ¿Alguna duda, comentario? Ya. ¿Se ¿No? permite? ¿Nadie? ¿No? Sí. ¿Sí? Por mi parte, nada más agradecer la información y el informe que se nos está rindiendo por parte de la Coordinación de Administración a través de la Presidencia del Instituto. Reconocer y felicitar el esfuerzo que llevan a cabo para el manejo pulcro y ordenado del presupuesto del ejercicio del Instituto. Es cuanto. Muchísimas gracias. Coincido con usted, comisionada. Bien, entonces, si no hay más comentarios, nos vamos al punto número 9, que corresponde a los asuntos generales. Asuntos generales no tenemos ninguno. Nos vamos al punto número 10, que corresponde a la clausura, y siendo las 13:27 del día 16 de julio del 2025, damos por terminados estos trabajos. Nos quedamos en línea, por favor. César, ¿puedes dejar de grabar?